Escuela de la obediencia. Las palabras con las que hablo, no las hablo de mí mismo, sino del Padre que mora en mí. En todas partes hay una dependencia en una actual comunión y operación de Dios. Siempre escucha y ve lo que Dios dice, hace y muestra. Nuestro Señor siempre habló de su relación con el Padre, como de una relación del tipo y de la promesa de nuestra relación con Él y con el Padre por medio de Él, con nosotros asimismo como con Él. La vida de continua obediencia es imposible sin la comunión continua y sin la enseñanza continua. Es solo cuando Dios viene a nuestras vidas en un agrado y en un poder que muchos nunca consideran posible, cuando su presencia como el Eterno y omnipresente es creída y recibida, así como el Hijo la creyó y la recibió, que puede haber alguna esperanza de una vida en la cual cada pensamiento es puesto en cautiverio a la obediencia de Cristo. La necesidad imperativa de la continua recepción de nuestras órdenes e instrucciones de Dios es lo que está implícito en las palabras: obedezcan mi voz y yo seré su Dios. La expresión obedecer los mandamientos es rara vez usada en la Sagrada Escritura. Casi siempre es obedeciéndome a mí o escuchando mi voz. No es el comandante de un ejército, el maestro de una escuela, el padre de una familia. No es el código de las leyes, aunque las leyes sean claras y buenas, con sus recompensas o amenazas, lo que asegura una verdadera obediencia, sino la influencia viva y personal que despierta el amor y el entusiasmo. Es el gozo de escuchar siempre la voz del Padre que dará el gozo y la fuerza a una verdadera obediencia. Es la voz que da el poder para obedecer la palabra. La palabra sin la voz viva no es provechosa. Cuán claramente esto está ilustrado por el contraste de lo que vemos en Israel. El pueblo habla, escucha la voz de Dios en el Sinaí y tuvo miedo. Le pidieron a Moisés que Dios ya no le hablara a ellos. Permitieron que Moisés recibiera la palabra de Dios para que luego la transmitiera a ellos. El pueblo solo pensaba en los mandamientos. No sabían que el único poder para obedecer está en la presencia de Dios y en su voz que nos habla. Y así, solo con la voz de Moisés y con las tablas de piedra, toda la historia de ellos es una historia de desobediencia, porque tenían miedo de tener contacto directo con Dios. Y todavía es así. Muchos cristianos encuentran mucho más fácil aprender de otros hombres piadosos que esperar en Dios para recibir la enseñanza de Él mismo. La fe de ellos está arraigada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, de nuestro Señor, quien aprendió obediencia al esperar ver y oír al Padre a cada momento. Aprendamos. Es solo cuando como Él, con Él, en y a través de Él, caminamos con Dios y escuchamos su voz que podemos intentar ofrecer a Dios la obediencia que Él pide y promete lograr en nosotros. De las profundidades de su propia vida y su experiencia, Cristo puede darnos y enseñarnos esto. Ore seriamente para que Dios pueda mostrarle la necesidad de intentar obedecer sin la misma fuerza que Cristo necesitó, para que pueda hacer que usted esté dispuesto como Cristo a dejar todo por tener el gozo de la presencia del Padre todo el día. Segundo, el libro de textos. La comunicación directa de Cristo con el Padre no lo hacía independiente de la Santa Escritura. La divina escuela de la obediencia solo hay un libro de texto, ya sea para que el anciano o para el niño más pequeño en su aprendizaje de la obediencia. El mismo libro de texto que tenemos nosotros. Él apelaba a la palabra no solo cuando tenía que enseñar o convencer a otros, sino que la necesitaba y lo usaba para su propia vida y guía espiritual. Desde el principio y hasta el final de su vida pública, Él vivió por la palabra de Dios. Escrito está: fue la espada del Espíritu con la que venció a Satanás. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta palabra de la Sagrada Escritura era la conciencia con la que abrió su predicación del Evangelio. Para que se cumpla la palabra, era la luz en la que Él aceptó todo el sufrimiento y aún se dio a sí misma hasta la muerte. Después de la resurrección, Él explicó a los discípulos lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. En la Sagrada Escritura había encontrado marcado el plan y el camino de Dios para él, y se dio a sí mismo para cumplirlo.
Era en y con el uso de la palabra de Dios que él recibía la enseñanza directa y continua del Padre. En la escuela de obediencia de Dios, la Biblia es el único libro de texto. Eso se nos muestra la disposición con la que debemos venir a la Biblia, es decir, con el simple deseo de encontrar lo que está escrito en cuanto a nosotros con respecto a la voluntad de Dios y luego hacer aquello. La Sagrada Escritura no fue escrita para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Según de Timoteo 3:17. Cualquiera que lo hiciere alcanzará sabiduría. Aprenda de Cristo a considerar todo lo que hay en la Sagrada Escritura acerca de la revelación de Dios, de su amor y de su consejo, como auxiliar del gran fin de Dios, que el hombre pueda ser restaurado para esta perfecta obediencia en la que el corazón de Dios está establecido y únicamente en la cual hay bendición. En la escuela de obediencia de Dios, la palabra Dios es el único libro de texto. Para aplicar esa palabra en su propia vida y en su conducta, para saber cuándo cada porción diferente tenía que ser tomada y llevada a cabo. Cristo necesitó y recibió una enseñanza divina. Es Él quien habla en Isaías: el Señor todas las mañanas me despierta y también me despierta al oído, para que me escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Isaías 54:5. Del mismo modo nos le enseña aquel que aprendió obediencia al darnos el Espíritu Santo en nuestros corazones como el divino intérprete de la palabra. Esta es la gran obra del Espíritu al vivir en nosotros, hacernos comprender la palabra que leemos y pensar en ella en nuestro corazón y hacerla viva y poderosa. Allí, de tal manera que la palabra viva de Dios pueda trabajar eficazmente en nuestra voluntad, en nuestro amor y en todo nuestro ser. Por esto no se entiende que la palabra no tiene ningún poder para obrar obediencia. Permítame tratar y hablar muy claro acerca de esto. Nos regocijamos en la acentuada atención que se le da al estudio de la Biblia y en los testimonios con respecto al interés despertado y a los beneficios recibidos. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Podemos deleitarnos en el estudio de la Biblia, podemos admirar y ser cautivos por los conceptos que obtenemos de la verdad de Dios. Los pensamientos sugeridos pueden causar una profunda impresión y despertar las emociones religiosas más agradables. Sin embargo, la influencia práctica para hacernos santos o humildes, afectuosos, pacientes, preparados para el servicio tanto como para el sufrimiento, es muy pequeña. La única razón de esto es que no recibimos la palabra tal como realmente es. No la recibimos de un Dios amoroso que debe hablarnos a nosotros y dentro de nosotros, si es que va a ejercer su divino poder. La letra de la palabra que no obstante nosotros estudiamos y nos deleitamos en ellas, no tiene ningún poder salvador ni santificador. La sabiduría humana y la voluntad humana, por muy vigoroso que sea su esfuerzo, no puede dar ni puede ordenar ese poder. El Espíritu Santo es el ilimitado poder de Dios. Es solo cuando el Espíritu Santo le enseña a usted, solo cuando el Evangelio es predicado a usted por medio de un hombre o a través de un libro, con el Espíritu Santo enviado desde el cielo, que usted realmente podrá recibir con cada mandamiento la fuerza para obedecer, y el Espíritu podrá obrar en usted en el mandato exacto. En el hombre inteligente, dispuesto y práctico, por la falta de poder, estas cosas muchas veces están separadas y aún en desacuerdo. Nunca en el Espíritu Santo. Él es al mismo tiempo la luz y el poder de Dios. Todo lo que es, lo que hace y lo que da tiene en sí la verdad y el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo le muestra el mandato de Dios, siempre se lo muestra como una cosa posible y cierta, como una vida divina y como un don preparado para usted, que ciertamente Él es capaz de impartir. Amados estudiantes de la Biblia, aprendan a creer que es solo cuando Cristo, por medio del Espíritu Santo, les enseña a entender y a tomar la palabra en sus corazones, que Jesús realmente puede enseñarles a obedecer tal como Él lo hizo. Crea que cada vez que usted abre su vida, que así como con certeza usted escucha la palabra divina respirada por el Espíritu, así también con certeza nuestro Padre, en respuesta a la oración de fe y la obediencia espera, dará la viva operación del Espíritu Santo en su corazón. Que todo su estudio de la Biblia sea un acto de fe.
No solo seleccione y cree en las verdades o en las promesas que lee, porque esto puede hacerse en